Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dennis Small de la organización de Nino LaRouche. Hoy es viernes 10 de marzo y esta es la reunión semanal del movimiento larouchista. Esta semana, como todos ustedes seguramente se enteraron, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se presentó ante una comisión de la Cámara de Representantes y a una comisión del Senado para anunciar que el apretón del cinturón que habían dado hasta la fecha con el aumento de las tasas de interés no es nada comparado a lo que se viene. Y anunció que el siguiente aumento, que va a ser el 22 de marzo, que es la siguiente reunión de la Comisión de la Reserva Federal que se reúne para eso, muy probablemente el aumento no va a ser de 25 puntos, es decir, un cuarto de por ciento, sino de 50 puntos. Y también indicó que iban a haber 2, 3, 4 aumentos adicionales en lo que va del año. Ahora, esto tuvo un impacto inmediato en los mercados. Hubo una caída de la bolsa al otro día, pero eso no es lo más importante aquí, porque esta operación para estrangular la economía física, porque la burbuja especulativa está al punto de estallar, entonces es una decisión que viene desde arriba, desde los círculos que controlan las finanzas en Londres y en Wall Street. Esto está teniendo un impacto bien grande ya. Hoy en la mañana cayeron en bancarrota 2 bancos importantes de California. Uno de importancia nacional que se llama Silicon Valley Bank, el Banco del Valle de Silicón. Y como su nombre indica, es un banco que básicamente ha estado haciendo préstamos de alto riesgo a compañías nuevas que están entrando al sector de la informática y básicamente de la especulación. Ahora, a pesar de que la gente no conoce mucho del Silicon Valley Bank, no es como JP Morgan, no es como Goldman Sachs, no es como Citibank, Silicon Valley Bank es el banco número 20 en Estados Unidos, con activos de 209 mil millones de dólares. Otro banco, también de California, que se llama el banco Silvergate Capital, es un banco que se especializa, según las notas periodísticas del día, en clientes que compran y venden criptomonedas. No digan que no se los dije. Entonces, hasta la CNN dice que esta es la peor caída o desaparición de un banco desde el 2008, cuando quebró Washington Mutual al comienzo de la crisis financiera, y que hubo pánico en los mercados porque esto podría significar una desintegración de la industria, entre comillas, la industria bancaria en totalidad. El problema muy específico, Yahoo escribió un artículo diciendo, bueno, ¿cómo se explica lo que pasó? Bueno, se explica con 3 palabras, dicen ellos. Aumento de las tasas de interés. Bueno, no son 3 palabras en español, pero son 3 en inglés. Y lo que pasa es que cuando aumentan las tasas de interés de la Reserva Federal, los que poseen bonos, ya sea del Tesoro de Estados Unidos, como muchos bancos han comprado bonos del Tesoro, porque no están prestando dinero a intereses industriales, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que los bonos que se compraron anteriormente a más bajas tasas de interés, cuando aumenta la tasa de interés, el valor de los bonos anteriores cae súbitamente. Y cuando empieza a haber algún tipo de corrida en contra de los bancos, como en estos casos del Silicon Valley Bank, ellos se vieron forzados a vender los bonos que tenían en su cartera a una pérdida enorme. Y tuvieron que hacer eso porque no tenían la solvencia para cubrir todos los retiros que estaba haciendo la gente. Es un detalle técnico, pero eso es muy importante, porque lo que pasa con el aumento de las tasas de interés, como les hemos estado diciendo, no se sabe por qué lado de la burbuja de todas las cosas por dónde va a estallar.
porque igual podría estallar, y a lo mejor eso es lo que va a pasar pasado mañana, el lunes, qué sé yo, es en el mercado de los commodities, como se les dice, es decir, la especulación en materias primas, en metales, etcétera, los commodities. Entonces, lo que pasa ahí es que por el aumento de las tasas de interés han habido por parte de los bancos lo que llaman demandas de márgenes. Para decirlo muy brevemente, eso es cuando uno compra en commodities, el banco le presta a uno quizás 10 veces, 100 veces la cantidad que uno mismo pone. Eso es un margen. Y uno especula con los 100, pero puso 10. Pero cuando el banco dice, no, el valor ha caído de tu disque inversión en especulación, me tienes que regresar todo el dinero, pues el especulador que puso 10 tiene que regresar 100. Y por supuesto no tiene esos 100, ¿no? Probablemente ya perdió los 10. Entonces, ese tipo de efecto dominó, o más que efecto dominó, es más bien una reacción en cadena tipo reacción nuclear. Y eso es lo que pasa en el mundo financiero, como la Rusia advirtió cuando hay una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares sin respaldo alguno. Entonces, claro, Powell, al hacer su anuncio esta semana, dijo que se tiene que hacer esto porque hay mucha inflación y por lo tanto hay que aumentar las tasas de interés, dizque para parar la inflación. Pero claro, es exactamente lo peor que uno puede hacer porque la única manera de bajar la inflación realmente es aumentar la inversión en áreas que aumentan la productividad de la fuerza laboral con avance de tecnologías. Esto lo que hace es al revés, entonces produce más inflación a la vez que produce un desplome. Exactamente el curso de economía número 1 de Lyndon LaRouche. Pero claro, a lo que no llegan ni las escuelas del liberalismo keynesiano, ni de Milton Friedman, y tampoco los marxistas. Entonces, hay una situación que ya estamos en territorio donde solamente LaRouche había advertido lo que iba a pasar en esta situación, y ya está ocurriendo. No solamente la Reserva Federal, sino cuando ellos hacen eso, el Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés, el Banco de Suiza también ya lo hizo, y como lo hemos hablado entre nosotros en estas discusiones, van a aumentar, si no lo han hecho ya, más todavía las tasas de interés en los países del sector subdesarrollado, y eso quiere decir condiciones de genocidio, de destrucción, desplome, hambre, hambruna en estos sectores. Ya hay una fuga de capitales, el valor del dólar está subiendo, eso significa, traducido a lo que pasa en la economía, es una fuga de capitales que está saliendo de los países del sector en desarrollo. Es decir, estamos ya en una situación donde hay un torbellino financiero. Exactamente qué va a pasar qué día no se puede saber, pero de qué va a pasar, va a pasar. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de los cambios tectónicos en la situación estratégica, que tienen mucho que ver con el hecho de que el resto del mundo, la mayoría global, como le puso Lavrov, está observando lo que pasa en Occidente, ve el desplome, sabe que esto significa más guerra y posiblemente guerra termonuclear, saben que esto significa saqueo y destrucción, y por lo tanto están diciendo, algunos en voz muy alta, como India o China, o como Sudáfrica, otros con voz más bajita, más cuidadosos, como Brasil y otros países, saben que no nos gusta tanto lo que pasa en el sector de Occidente, vamos a ver qué hay del otro lado de la barrera aquí. Y hoy hay noticias en el mundo estratégico, político, tan importantes y que sacuden la situación tan grandes como una corrida contra un banco importante. Y eso es que Arabia Saudí e Irán acaban de anunciar que están restableciendo relaciones diplomáticas. Y se anunció que esto se había hecho gracias a la intervención y la ayuda de China. Es decir,
Esto es obra china. Irán y Arabia Saudí han sido países enemigos, manipulados con los extremistas de los dos lados por décadas, especialmente por la inteligencia británica. Esto crea una situación que va a cambiar todo el tablero en el Oriente Medio. Esto va a cambiar la situación de Siria y posiblemente cambia mucho más que eso, porque acuérdense, esto tiene que ver con la visita últimamente de Xi Jinping a los países del Golfo y con el hecho de que tanto Arabia Saudí como también Irán han solicitado ser miembros de BRICS Plus. Esto es muy parecido a lo que ha pasado con la Organización de Cooperación de Shanghái, donde países, supuestamente países enemigos según la geopolítica británica, se sientan en la misma mesa para hablar. En este caso de la OCS, India y Pakistán. Es lo mismo que dijo Lavrov en la reunión de Raisina en India esta semana, donde alguien le preguntó, bueno, ¿cuál es el papel de Rusia, dado que tienen buenas relaciones con China, buenas relaciones con India, pero entre India y China hay roces y a veces más que roces? Y Lavrov dijo, es muy importante sentarnos en la misma mesa, y de ahí la importancia de la iniciativa, dijo, de mi antecesor, Primakov, en la Cancillería rusa, que inició el proyecto RIC, Rusia, India, China, que fue el precedente de BRIC y luego BRICS y ahora BRICS Plus, que es un concepto totalmente diferente de cómo se tiene que organizar el mundo de las relaciones internacionales en base al respeto a la soberanía y al interés mutuo, lo que los chinos llaman win-win, todos ganan. Entonces, hay muchos elementos de esto de Arabia Saudí e Irán. Acuérdense que Arabia Saudí había anunciado que estaría aceptando pago por las exportaciones de petróleo que hacen a China en yuanes, ya no iba a ser en dólares, y cosas de trasfondo en esto que van a ser muy significativos. Lavrov está reunido en estos mismos momentos con el canciller de Arabia Saudí, príncipe Faisal. Total, la dinámica mundial ha cambiado, está cambiando y ha cambiado. El proceso dinámico dentro del que se mueven todos los países. Y lo que, como dijo Lavrov, lo que se ha denominado el sur global, realmente ahora se le debería denominar la mayoría global, porque eso es lo que está pasando. Un número cada vez mayor de países están saliéndose del Titanic que se hunde y viendo cómo construyen un bote salvavidas o conectarse al otro barco que ya está navegando, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda. Ahora, los chinos, además de lo que están haciendo en este caso de Arabia Saudí e Irán, han propuesto un plan de 12 puntos para traer paz a la situación de Ucrania, es decir, para negociar. Muchos países están respaldando esta idea. Obviamente Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN, etcétera, dijeron que no. Lo dijeron antes de leerlo, casi. Pero muchos países se están sumando a eso. Y algunos están trabajando ideas paralelas, parecidas, no son idénticas, pero para nosotros es importante todo lo que se está empujando en esa dirección. La iniciativa del Papa, que tiene sus problemas. La iniciativa de Lula, que tiene sus problemas. La iniciativa de López Obrador, que tiene sus problemas. Pero todos se están moviendo en una dirección apropiada en contra de ese Titanic que se está hundiendo. Y ahora lo que se requiere es, a ver, cuál es el manual para navegar en el nuevo barco, en la iniciativa de la Franja y la Ruta. No hay un manual como tal, pero sí hay principios universales de economía y de filosofía que tienen que regir. De la misma manera en que la paz de Westfalia trajo paz a una Europa que se estaban matando los unos a los otros por divisiones religiosas. Y de ahí lo que ha sido el plan y la propuesta de Helga Sepp-LaRouche de los 10 principios filosóficos y económicos que ella propone como tema de discusión para lo que tiene que ser la nueva alternativa. Ahora, los chinos
además de ofrecer soluciones como Arabia Saudí e Irán y el caso de Ucrania, también están dejando muy claro que no van a dar su brazo a torcer y que simplemente le están diciendo no rotundamente a los planes de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN de extender la OTAN a Asia. Y el nuevo canciller de China, Qin Gang, dijo eso exactamente con esas palabras, hablando de la extensión de la OTAN a Asia. Esto fue su primera conferencia de prensa en tanto canciller, el 7 de marzo. Lo dijo en las márgenes de la Asamblea Popular Nacional de China. Y dijo lo siguiente, dijo, en todo el mundo se están produciendo grandes cambios nunca antes vistos en los últimos 100 años. Luego, y eso es cierto, refiriéndose a Ucrania, dijo, se produce un cese de hostilidades, se restablece la paz y se avanza hacia un acuerdo político, o se echará más leña al fuego, se extenderá la crisis y la situación quedará fuera de control. Luego dijo que la solución pasa por respetar los legítimos intereses de seguridad de todas las partes. Y luego apuntó directamente en contra del plan para Asia y dijo, el verdadero objetivo de la estrategia Indo-Pacífico de Estados Unidos es rodear a China y crear una versión Asia-Pacífico de la OTAN y socavar la integración regional. No debemos permitir que se repita la crisis ucraniana en Asia. Repito esa última frase. No debemos permitir que se repita la crisis ucraniana en Asia. Ahora, esto es lo que está pasando con este cambio de dinámica mundial. Y esto está afectando a más que los países del sur. Les voy a leer una cita sin decirles al principio de quién es, para que vayan pensando al escucharlo, quién podría haber dicho esto y luego les diré. Es un poco para que se den cuenta cómo están cambiando las cosas. Esta es una cita textual. El régimen de Biden sigue su frenético e histérico camino para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Otra payasa de la administración, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, exigió arrogantemente que los contribuyentes estadounidenses financien sin cesar a Ucrania y a su guerra. Siguió. El gobierno chino ha pedido negociaciones de paz antes de que estalle una guerra mundial nuclear entre Estados Unidos y Rusia. China detalló un plan de alto al fuego de 12 puntos que conduciría a conversaciones de paz. El gobierno chino está dando muestras de sentido común y ayudando al mundo a evitar una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Necesitamos más países que exijan la paz y pongan fin a esta guerra. Luego toma el caso de lo que dijo Seymour Hersh sobre Nord Stream. Dice, Hersh concluye que los buzos de la Armada de Estados Unidos colocaron bombas en un oleoducto ruso llamado Nord Stream y lo volaron. Dijo, Estados Unidos no tiene nada que hacer en una guerra contra Rusia y gastando cientos de miles de millones de dinero de los contribuyentes. No tenemos nada que hacer apoyando a Ucrania, uno de los regímenes más corruptos y autoritarios del mundo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo un congresista estadounidense, un congresista republicano de Arizona de nombre Paul Gosar. Él es considerado muy conservador, republicano, pero aquí está empezando a ver, como pueden ver de esa declaración, una coincidencia de la aparente izquierda con la aparente derecha que es muy interesante. En Estados y en Europa también. En Europa, no tengo tiempo para discutirlo en detalle, pero la gente está en la calle, con millones. En Francia hay 2 millones de gente en la calle protestando por la política económica, por el cambio de las pensiones, por todo, por la guerra, por las sanciones. Y está a la derecha, está a la izquierda, está todo el mundo. En Italia están pasando cosas parecidas. En Grecia, protestas masivas. Es decir, ahí ya se está sintiendo
las protestas en la calle. En Estados Unidos no tuvimos 2 millones de personas en la calle, pero esto que les leí de Gosar es muy importante porque indica una dinámica, un proceso nuevo. Tiene que ver con lo que pasó con la resolución de otro congresista estadounidense, Matt Gaetz, también republicano, también considerado muy conservador, donde él propuso, él ha presentado una ley que se llama la Ley de Fatiga de Ucrania, que dice no podemos seguir financiando eso. Y luego propuso una resolución concurrente de la Cámara de Representantes para tener una votación inmediata donde se exige que Estados Unidos saque por completo inmediatamente sus 900 soldados y militares que están en Siria, de manera absolutamente ilegal, ocupando los campos petroleros, ocupando donde se produce trigo y demás. Ahora, ese voto ocurrió y perdió el voto por un voto de 321 en contra y 103 a favor. 56 demócratas y 47 republicanos votaron a favor de la resolución de Gaetz. La pérdida de ese voto fue un éxito tremendo del proceso que se ha desatado en Estados Unidos, porque lo que ha ocurrido es que ha habido una dinámica donde, de nuevo, republicanos y demócratas, izquierda-derecha, se juntan sobre una cuestión de orientación política fundamental. Ahora, lo que tuvo mucho que ver con este resultado fue lo que ocurrió menos de un mes atrás en la manifestación en Washington del 19 de febrero, donde el Partido Libertario y el Partido del Pueblo llevaron la iniciativa de organizar una manifestación en la que participó activamente el Instituto Schiller y donde habló Diane Sare, candidata a Senado, donde también pasaron un video con Helga Seppler-Roush. Pero esa manifestación, como ya lo hemos comentado, fue importantísimo, no tanto por el número de personas, que podrán haber sido 3,000, 5,000, no fueron 2 millones, eso sí les garantizo, pero extremadamente importante porque fue un proceso donde izquierda y derecha, entre comillas, se combinaron sobre un propósito común, como está ocurriendo en otros puntos, rompiendo las barreras ideológicas y las divisiones, que es el centro del control que tiene Wall Street y de Londres, sobre todo nosotros. Ahora, esto tuvo un impacto directo en el voto de lo de Gaetz, porque mucha de la gente, muchos de los que participamos en la manifestación en Washington, fuimos a hacer cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. El Instituto Schiller estuvo ahí, estuvo gente del Partido del Pueblo, estuvo gente del Partido Libertario, estuvieron otros grupos de Estados Unidos para presionar para que los congresistas adopten esta resolución de Gaetz. Ahora, ocurrió algo muy interesante. Les estoy dando este dato porque tiene que ver con el secreto de cómo se organiza políticamente. Porque forzamos una situación donde una serie de congresistas conocidas como la escuadra, the squad, disque de izquierda, pero que votaron 100% por financiar a Ucrania, absolutamente belicistas, Alexandria Ocasio-Cortez, muchos de ustedes conocen ese nombre, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y otros, porque presionamos y porque llevamos adelante intervenciones públicas en sus reuniones en sus regiones congresionales, sus distritos congresionales. Ustedes vieron a José Vega, a Kainan, Tesofet y otros intervenir y ponerlos contra la pared, exigiendo que se pronuncien sobre lo de Ucrania, y les creamos una situación imposible a estas personas. Imposible no en el sentido de que gritamos mucho, imposible en el sentido de que creamos una situación que hagan lo que hagan, nosotros ganamos. Porque si ellas, y ellos, bueno, Alexandria Ocasio-Cortez en particular, votan en contra de la resolución de Gaetz, quedan absolutamente desenmascaradas y van a perder apoyo por lo que nosotros hicimos. Si logramos que cambien su voto a favor de la resolución de Gaetz, muy bien.
Entonces ganamos algo en eso. Y eso es exactamente lo que pasó en este caso. Y el punto más general que quiero resaltar con esto es algo que siempre decía Lino LaRouche. La clave de ganar una guerra es escoger las batallas de manera tal, las líneas de las batallas de manera tal, definir el campo de batalla de manera tal que uno pierde una batalla, pierde otra batalla, pierde otra batalla, pierde la última batalla y gana la guerra. Y eso no es una broma, porque con cada disque pérdida, por haber redefinido el campo de batalla, uno está cambiando las condiciones generales en que se tiene que responder. Es como un juego de ajedrez, donde las movidas son para garantizar que aunque uno pierda una pieza en una situación, al final termina ganando. Con la diferencia de que el ajedrez es algo que se puede definir matemáticamente, mientras que la verdadera política se basa en el hecho de que el hombre tiene libre albedrío y es capaz de cambiar las reglas del juego. Entonces, el secreto de ganar las batallas estratégicas, como LaRouche siempre dijo, es definir la batalla de manera tal que uno sabe lo que va a hacer el enemigo, porque sabe cómo funciona su mente, históricamente, culturalmente y por su manera de operar, y uno se adelanta a lo que sabe va a ser la respuesta de esa persona y uno le tendió la trampa. Aquí lo que pasó con todo lo que hicimos con Alexandria Ocasio-Cortez y lo demás es que les tendimos una gran, tremenda trampa y cayeron en la trampa. Ahora, no hemos ganado la guerra, pero sí es muy revelador, pienso yo, sobre cómo cambian las cosas. No nada más en China o India, no nada más en Nigeria o Sudáfrica, no nada más con 2 millones de personas en Francia, sino también dentro de Estados Unidos. Y creo que todos entendemos qué tan importante es eso para cuestiones estratégicas. Quiero terminar enfatizando el gran peligro que todavía corremos, porque, como comentábamos la semana pasada, en una guerra como esta, es una guerra por cambiar totalmente el paradigma, si uno va arrinconando al enemigo, el Wall Street y la City de Londres, se vuelve más desesperado ese enemigo y se vuelve más peligrosa la situación hasta que uno pueda verdaderamente ganar una victoria para un cambio total del paradigma. Estos no se van a dejar así de fácil. Y vemos que el peligro de una guerra nuclear está aumentando, no está disminuyendo. Quizás ustedes se hayan dado cuenta que antier, creo que fue, en Ucrania, Rusia lanzó un nuevo, un asalto grande con cohetes y drones y todo lo demás, como ha hecho anteriormente en Ucrania. Pero en este caso usaron 6 misiles hipersónicos Kinshal, 6. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso? ¿A poco era necesario? ¿Qué están haciendo? ¿Están simplemente ensayando el nuevo equipo? Sigan pensando eso mientras les informo sobre un artículo que salió en la revista oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, que se llama Pensamiento Militar, el 2 de marzo, donde 2 autores, el teniente general Igor Fasledinov y el coronel retirado Vladimir Lumpov, dijeron que Estados Unidos está planificando la derrota de Rusia mediante una operación estratégica global multiesfera, donde la destrucción del potencial de disuasión nuclear de Rusia, que consideran ellos que puede lograrse con el despliegue de sistemas de escudo antimisiles alrededor de las fronteras rusas, o escuchen bien, o lanzando un ataque nuclear global que pueda aniquilar del 65% a 70% de las fuerzas nucleares de Rusia, los autores rusos. Por lo tanto, dijeron, para nosotros alcanzar los objetivos más decisivos de derrotar al agresor,
Esto requiere que se emplee armamento estratégico ofensivo y defensivo avanzado, nuclear y convencional, basado en las últimas tecnologías militares. Y luego dice, el estallido de la agresión puede frustrarse si se demuestra de forma convincente el factor disuasivo, al menos en una de las fases del periodo aeroespacial de la operación estratégica multiesfera de la OTAN. Y concluyen diciendo, en este marco, habrá que utilizar modernas armas estratégicas ofensivas no nucleares. Aclaro que los Qinshal son capaces de llevar ojivas nucleares. En este caso, obviamente, no llevaban. Pero esto les da una idea de la manera en que lo están pensando los rusos. Ellos saben y entienden que la intención es desmembrarlos, desaparecerlos. Si faltaba más confirmación, el propio Lech Walesa, expresidente de Polonia, hombre comprado del NED, el National Endowment for Democracy, con Solidarnosc, dijo, esto fue en julio del 2022, pero lo publicaron recientemente en el periódico Le Figaro de Francia. Él dijo, tenemos que reducir la población de Rusia de 144 millones a menos de 50 millones, porque tenemos que lograr un cambio del sistema político de Rusia donde se libere a los países cautivos, a los pueblos cautivos. Tenemos que forzar un cambio en el sistema político, o si no, tenemos que organizar revueltas populares, porque tenemos que garantizar que la población de Rusia no sea superior a 50 millones. Esto es un poco como el plan Paddock que pretendían hacer con México. Y bueno, Rusia es Rusia, ellos saben que esto es lo que está en juego, no van a permitir que esto ocurra, pero tengamos en mente al analizar lo que tenemos que hacer en Iberoamérica, analizar cómo tenemos que organizar para la próxima conferencia del Instituto Schiller el 15 de abril, el hecho de que claramente hay un plan de la OTAN para incorporar a Iberoamérica dentro de la OTAN, y cualquier país que se oponga, que trata de tener relaciones con China, que trate de desarrollar su energía nuclear, pueden ser víctimas de una operación Nord Stream, el tratamiento Nord Stream. Y nos preguntamos, como lo hizo también el exministro de Planificación, de Planeamiento de Argentina, Julio De Vido, en comentarios a los medios, que si eso es lo que está quizás detrás de lo que claramente fue sabotaje en el caso de Argentina. Tenemos que mirar con los mismos ojos lo que están promoviendo algunos de los congresistas norteamericanos respecto a México, utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dentro de México sin pedir permiso, disque para atacar los laboratorios de fentanilo, o lo que tienen planeado para el puerto de Chancay en Perú. Todo esto forma parte del mismo cuadro estratégico donde la Fed quiere estrangular a la mayoría global, y lo que nosotros tenemos que garantizar es exactamente lo que la RUF propuso, la reorganización por bancarrota inmediata del sistema caducto de la City de Londres y de Wall Street.